vamos con el cuarto ponente. Ya está, lógicamente, en el caso Kevin, así que vamos a darle la bienvenida al doctor Kevin Freire desde la capital de la República, especialista en derechos humanos, y él nos trae el tema y, lógicamente, entiendo que aclaración, Kevin, ¿no? El tema de debilidades que se pueden reforzar. No sé si se van a reforzar las debilidades o las vamos a disminuir, por eso digo, aclarando el tema, que se pueden reforzar en la educación eh, inclusiva desde el punto de vista legal, como también desde el punto de vista desde la docencia. Estimado Kevin, bienvenido, el espacio es suyo. Perfecto, muy buenos días a todos. No sé si se me escucha muy bien. ¿Me puede confirmar, por Perfecto, favor, Jorge? perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. Estoy en dos dispositivos para que pues la ponencia salga de lo mejor. Bueno, un saludo para mis amigos. Quiero traerles un tema que me permite desarrollar algunos subtemas, pero antes quisiera, por favor, si me pueden permitir compartir pantalla. Quisiera, por favor, si me pueden dar la posibilidad de compartir para mostrarles algunas diapositivas que yo voy a presentarles para poder ir interactuando con el tema. Por favor, si me permiten, si tenemos aquí. Perfecto. Perfecto. Perfecto, entonces estamos. Listo, presentación. Listo, por favor, alguien si que mire, si me puede confirmar si se está mirando, por favor, para yo pues, porque aquí los ojos son vagos, como digo yo, no ven. Alguien que me pueda confirmar que se esté mirando, por favor. Sí, se está viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es debilidades que se puedan reforzar en el tema de la educación inclusiva, ¿sí? Con un enfoque desde los derechos. Es muy importante abordar este tema. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver algunos temas. Como les digo, esta temática que se me ha propuesto me permite abordar algunos subtemas, ¿sí? Y poder ampliar la discusión. Yo quiero que esta conferencia no sea solamente en la cual yo vengo a darles una clase magistral, sino yo quiero que en el chat ustedes vayan interactuando, vayan escribiendo sus opiniones, sus comentarios. Entonces, primero vamos a ver algunas definiciones, porque ¿qué pasa? En muchas ocasiones nosotros hablamos de temas, ¿no es cierto? Pero solo los decimos porque de pronto escuchamos un término, porque nos dijeron, y acuñamos los términos sin siquiera conocerlos, sin siquiera saber su raíz, de dónde provienen estos términos, que al usarlos correctamente también generamos inclusión y al usarlos de manera errada también generamos discriminación. Luego vamos a ver los instrumentos que amparan el derecho a la educación inclusiva, ¿sí? En un tercer punto vamos a ver la situación de Latinoamérica y concretamente del Ecuador, porque Ecuador es el país donde yo estoy viviendo y donde pues he realizado mis estudios. Luego les voy a proponer un modelo. ¿Por qué? Porque la investigación es aquella herramienta potente que nos va a permitir fortalecer el tema del derecho a la educación inclusiva. Entonces aquí les voy a proponer un estudio de caso que yo estoy realizando y que quiero ya dar a conocer algunos de los resultados. Y en un último punto, algunas reflexiones y algunas recomendaciones a tomar en cuenta en el tema del derecho a la educación inclusiva. Recordemos que vamos a hablar de las personas con discapacidad. Eso es muy importante tenerlo en claro. Bueno, aquí hay algunas definiciones brevemente y vamos a hablar sobre la discapacidad, los modelos de inclusión, la educación, es decir, vamos a ir definiendo, no me detengo mucho acá. A ver, en muchas ocasiones y en muchos foros incluso hemos escuchado la importancia de educarse, ¿no es cierto? Ahora en estos tiempos de coyuntura electoral y política nos dicen es que debemos educarnos para elegir a nuestros políticos. O lo más importante para salir de la pobreza es la educación. O la educación es importante en la tecnología, en todos los ámbitos. Pero uno dice, ¿sabemos realmente lo que es educarse? ¿Qué es educación? Yo les invito allá a empezar a interactuar en el chat.
Luego ya en la ronda de preguntas podríamos empezar a dar a los comentarios y todo eso, pero yo quisiera que ustedes me digan, ¿y qué es educación? ¿Qué ustedes entienden por educación? Porque todo el tiempo estamos hablando que debemos formarnos, que debemos educarnos, pero ¿qué es la educación? Yo les he traído aquí unas definiciones, ¿sí? ¿Qué nos dice el Comité de los DESCA, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Nos dice algo fundamental. El derecho a la educación, primero, es un derecho humano, fundamental. Cuando usted le dice que es un derecho humano, quiere decir que es de todas las personas, pertenece a todas las personas. Segundo, es intrínseco. Ojo con esto, es decir, está inmerso en todo el ejercicio social. Y tercer punto, este derecho a la educación es interdependiente. Es decir, que al yo tener acceso al derecho a la educación, yo tengo otras oportunidades, como nos dice aquí también, la capacidad de la persona para lograr sus metas, para alcanzar sus objetivos, para reforzar sus talentos y algo muy importante, se fortalece la participación en la sociedad. Y es que es así. Al momento que yo me estoy educando, yo tengo claramente establecido lo que se está tomando, por ejemplo, las decisiones en el poder público, porque yo sé con claridad, como conozco de la materia, sé por la educación que he recibido las decisiones. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Al darse el escenario negativo en el cual no tengo acceso a la educación, consecuentemente los políticos o las autoridades o las personas van, en pocas palabras y hablando así un poquito en la popular, van a barrer conmigo. Porque básicamente, como no tengo educación, van a tomar las decisiones de ellos y yo no voy a poder dar un criterio, no voy a poder tomar decisiones, es decir, yo me voy a quedar al margen. Por eso se habla de que la educación permite ejercer otros derechos. Y algo fundamental, este derecho es preocupación de la comunidad internacional porque ahí destacarlo, ¿no? Está regulado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo tenemos en la Convención del Niño, lo tenemos en la Declaración de Derechos Humanos, lo tenemos también en la de discapacidades, que lo vamos a abordar, que esa es nuestra temática, es decir, la educación es fundamental, por eso se lo ve como un derecho fundamental. Ahora, ¿qué es discapacidad? Aquí hay un debate que se ha formado en los últimos años en los cuales se habla de discapacidad o diversidad funcional. No es tema de esta conferencia, sin embargo, si es que queda tiempo podríamos hablar de esto, pero nos vamos a centrar en la definición de discapacidad porque en los instrumentos internacionales se habla de discapacidad. Por lo tanto, vamos a quedarnos con este término. Hay algo que aclarar aquí. Nosotros de discapacidad tenemos varias definiciones. Tenemos la de la OMS, tenemos la de las normas, pero yo he tomado la de los dos instrumentos principales, como es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, la CIADIS. Es el primer instrumento internacional vinculante para la región americana y este instrumento fue expedido en 1999. Ya les invito a todos a que revisen en sus países cuándo se ratificó y entró en vigor en sus países, ¿sí? En el caso de Ecuador fue en 2004. Pero este instrumento ya nos da unas ciertas definiciones de discapacidad, pero recuerden, solo se enfoca en la discriminación, en poder erradicar la discriminación. Y nos dice que respecto a la discriminación por discapacidad, es toda acción que tenga por objeto, solamente considerando la discapacidad, por menoscabar o excluir la participación y el ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad en la vida social. Es decir, que yo, por tener una discapacidad, yo no puedo acceder a, por ejemplo, la educación. Y solo por tener discapacidad no puedo movilizarme, no puedo caminar en una ciudad, no puedo acceder a contenido digital, es decir, solo por mi discapacidad. Y cuando yo no hago los ajustes razonables necesarios como Estado, lo que va a pasar es que no voy a poder ejercer mis derechos y consecuentemente me están discriminando, ¿sí? Eso es lo que dice la... Pero, ojo, esta convención de la discriminación de la CIADIS, que por cierto, el instrumento está en Guatemala,
Este instrumento es todavía asistencialista. Recordemos los enfoques. El asistencialismo todavía en este instrumento, si ustedes lo revisan, van a encontrar palabras como la rehabilitación de la discapacidad, la prevención de la discapacidad, porque todavía estábamos en el enfoque de asistencialismo y el enfoque de rehabilitación. Entonces aquí todavía se busca que la persona con discapacidad, si tiene la posibilidad, se rehabilite, es decir, trate de salir de la discapacidad. A diferencia de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad de 2006, esta convención es excelente. Esta convención aborda todos los, ya vamos a analizar en educación, pero de discapacidad, primero dice, son todas aquellas deficiencias físicas, sensoriales, hablemos de sensoriales como auditivas y visuales, y físicas, que junto con las barreras actitudinales y las barreras del entorno social que impiden la participación plena en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Este concepto es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del principio de autonomía y derechos humanos. Es decir, yo ya no le digo a la persona con discapacidad, hermano, tienes que ver la forma de salir de la discapacidad, como que fuera un problema. Si el tener una discapacidad no es un problema, ¿sí? Esto es una condición, simplemente una falta de un sentido, por eso ahora se habla de diversidad funcional, pero eso es otro tema, en el cual no es que yo por tener una discapacidad tengo que rehabilitarme o tengo un problema, no, es una oportunidad para desarrollar otros sentidos y por eso la convención dice, son deficiencias sí, pero el problema no es las deficiencias, sino las barreras del entorno social. Este es el problema. Cuando una persona no hace ajustes razonables en sus instalaciones, edificios, cuando no hay material adaptado en la educación, allí es cuando se impide el ejercicio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Aquí se da un giro y se da un avance. Ya no se ve a la persona con discapacidad como un problema, sino como una oportunidad de participar. Y por eso hay la frase muy popular que dice, yo no me adapto a la sociedad, sino la sociedad se adapta a mí para yo poder ejercer mis derechos. A ver, aquí es importante tomar en cuenta algo. Y es que nosotros hemos tenido, y esto lo traigo a colación del informe de la Red de Educación Inclusiva, es una red que está integrada por 11 redes, subredes de otros países, ¿no es cierto?, de toda Latinoamérica, y ellos traen a colación algo, un informe que ustedes lo pueden revisar del 2020, y allí nos proponen 4 modelos de educación, ahora sí centrándonos ya en la educación, que esto es muy importante, ¿no es cierto? Hay 4 modelos que se han ido implementando y que dan lugar a una mayor o menor ejercicio de este derecho. Primero tenemos el tema de la exclusión. En la exclusión hay vueltas que dar, mis amigos, porque allí simplemente lo que le dice el Estado es, usted tiene discapacidad, usted no estudia, usted queda marginado. Y esto evidentemente es discriminación, porque le están diciendo usted, como, y ahí regresémonos a los temas históricos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en la historia, en Grecia, en Roma? Usted tiene discapacidad, se le iba a botar en el monte, se le iba a botar en las montañas, y usted que muera porque usted no sirve para nosotros. Esto es el tema de la exclusión. Usted no tiene derecho, usted queda marginado. Evidentemente, esto vulnera todo tipo de derechos humanos. Y recordemos que las personas con discapacidad, porque algunos me dicen, ¿no? En derechos humanos, tú eres especialista en derechos humanos, pero si eres en discapacidad, y ahí hago la aclaración, los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos, o consideran ustedes que las personas con discapacidad no son derechos humanos. Y hay criterios así y de abogados. Es tenaz a veces escucharles este tipo de opiniones. Es triste, pero hay que educarles, ¿no es cierto? Por eso estamos en este seminario y para pues responder esa pregunta que me hacían, sí, soy especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad porque también somos seres humanos. Así que pues ahí está. Y claro, este modelo de exclusión, por ejemplo, margina. Luego pasamos al modelo de segregación. El modelo de segregación, desfortuna, todavía existe, porque este modelo, lamentablemente, aún se tiene en el cual tenemos 2 sistemas paralelos. 2 sistemas paralelos en los cuales el sistema regular para todas las personas y el sistema para personas con discapacidad. Algo terrible. ¿Por qué? Porque
algo que yo he aprendido y me han enseñado mis padres desde niño es que el mundo es para todos. Si ustedes se dan cuenta, el sector laboral, no hay trabajos para personas sin discapacidad y trabajos para personas con discapacidad. En este mundo la competencia es para todos. Entonces, cuando se hace este modelo de segregación en el cual se quiere poner a la persona con discapacidad en universidades para ellos, ¿sí? Y a la educación regular, pues yo, ¿qué necesidad tengo de conocer sobre inclusión? ¿Qué necesidad tengo yo de conocer sobre personas con discapacidad? Si ellos están allá en su mundo, están en otro lado y tenemos dos mundos paralelos. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, y me permito nombrar, no por hacer publicidad, pero por el conocimiento que tengo, a institutos como la Mariana de Jesús, el 4 de enero, que son institutos, en cambio, hablando de educación inicial, que son institutos que ellos lo que buscan es no que el estudiante se quede allí, sino que se pueda incluir en la educación regular. Esto es distinto, porque ahí voy haciendo un proceso de etapas. Pero qué distinto es cuando yo creo un instituto o una universidad y los tengo ahí. Y entonces, ¿cómo voy a hacer que la sociedad entienda mis necesidades? Eso es una de las cosas de este modelo que también Naciones Unidas lo dice, es discriminatorio. Luego tenemos el modelo de integración. Aquí hay un debate, ¿no? Muy bueno, en el cual todavía muchos expertos dicen, y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Integración o inclusión? ¿Cierto? Y aquí hay una palabrita que quiero que tomen muy en cuenta, que es muy importante cuando hablamos para diferenciar. La integración se refiere a que el sistema educativo, y esta palabrita tómenla muy en cuenta, se queda intacto. Es decir, la persona con discapacidad tiene que adaptarse al medio. Y yo, si soy rector de un colegio, si soy rector de una universidad, yo no tengo que hacer ningún cambio y tiene que adaptarse el estudiante. Yo no tengo que poner rampas, yo no tengo que poner braille, no tengo que capacitar, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente hago que la persona pues asista. Obviamente esto va a generar deserción. Si yo no le doy las oportunidades necesarias, por más que el chico, el estudiante quiera prepararse, quiera salir, quiera participar, ¿cómo si le pongo barreras? ¿Qué dice la convención? Se impide el ejercicio de los derechos por las barreras. Y la integración pone barreras porque el sistema está intacto. Entonces, la integración también discrimina. Ya vamos a ver qué pasa cuando yo hago la denegación de ajustes razonables. Luego pasamos al modelo de inclusión. Este es el modelo por excelencia. Este es el modelo completo. ¿Por qué? UNESCO nos dice claramente que la inclusión fomenta muchísimos temas. Primero, la capacidad que tienen los estudiantes con discapacidad para aprender, para participar. Aquí hay una participación no solamente del estudiante con discapacidad, sino de toda la comunidad, en este caso universitaria. Cada uno aprende de diferente manera, pero lo mismo, ¿sí? Es decir, no, a veces se piensa que debemos exonerarles o que nos regalan puntos. No. Yo, por ejemplo, no aprendo a través de imágenes, pero aprendo a través de textos. Pero aprendo el mismo conocimiento. Ojo, eso es lo que nos dice en el tema de la inclusión. También se fortalece la capacidad para fortalecer los talentos, se crea una toma de conciencia, es decir, miren todas las ventajas que tenemos al hacer inclusión. Al practicar la inclusión, la comunidad incluso se sensibiliza y hay un aprendizaje mutuo. Miren todo esto. Incluso se implementan conocimientos relacionados a la discapacidad. Es que claro, cuando yo hago adaptaciones, cuando yo hago estas adecuaciones, estoy adaptando todo el sistema y estoy haciendo que mi comunidad participe y ahí se adapte la sociedad a mis necesidades para yo tener oportunidades, ¿sí? Bueno, a ver, aquí hay unos términos, por eso yo les traigo estas definiciones, porque en muchas ocasiones yo he visto incluso en algunos textos que hablamos de educación inclusiva y en otras inclusión educativa y ponemos las palabras y los términos por poner, ¿sí? Y eso es un gravísimo error que cometemos a la hora de hacer la investigación académica, ¿sí? Por eso hay que tomar muy en cuenta esto. Y esto fue una duda que a mí me surgió y que investigando en universidades de Colombia, investigando con algunos
ponentes, en otros foros, en otros espacios, son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la inclusión educativa es el proceso pedagógico con un estudiante. Es decir, yo tengo un estudiante, soy profesor y yo, digamos, hago adaptaciones en sus pruebas, no le tomo escrito, le tomo oral, son adaptaciones para un estudiante. Solamente se queda entre el estudiante, la persona, en este caso que sea su representante, la familia, sí que es muy importante también a nivel medio el trabajo de la familia y el docente. Pero, cuando yo hago investigación y cuando ya comienzan a haber políticas institucionales y desde el Estado no se va a basar en un solo estudiante, se va a basar en la comunidad de personas con discapacidad. Y como dice aquí, claramente, ustedes pueden verlo, la educación inclusiva es el proceso al cual se debe llegar para garantizar la equidad y el derecho a la educación. Es decir, son dos etapas que se complementan. En la inclusión educativa, usted son los procesos particulares que realiza. Pero si esto ya lo quiere elevar a nivel institucional, cuando entra el Estado con políticas, con estrategias, con programas, y ya hay beneficiarios, es una comunidad grande, y es donde ya se llega para el ejercicio de un derecho, que es la educación, ahí estamos hablando de educación inclusiva. Ojo con estos términos. No es lo mismo inclusión educativa que educación inclusiva, porque los dos son etapas que se complementan. Bueno, aquí brevemente los instrumentos que vamos a analizar. Presentación seminario abril de 2000. Bueno. Diapositiva 8. Diapositiva rectángulo for diapositiva reconocido convención sobre los recompuser forma. Ya, a ver, vamos a seguir. Diapositiva rectángulo. Sobre la educación. Ya, perfecto. Aquí estamos. En el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el instrumento por excelencia que nosotros estamos ratificados, ya existen alrededor de 192 estados que forman parte, pero vamos a ir a la educación. En educación, ¿cuáles son los compromisos de los estados? Primero, el tema de la educación inclusiva debe ser garantizada a todo nivel. Este es importantísimo. Luego también la educación inclusiva debe fomentar la participación, el tema de reforzar los talentos, el tema de la ayuda. Miren esto, debe haber personal capacitado para temas de educación inclusiva. Ojo con esto, personal capacitado, nos dice la convención, ¿sí? Se debe dar una capacitación y materiales personalizados a lo largo de toda la vida y de manera personalizada. Ojo con esto. Yo no es porque tengo, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, es que tuve un estudiante sordo y el mismo modelo lo voy a implementar con el estudiante ciego y listo. No, mis amigos, ¿qué es lo que dice la convención? Personalizado, ¿sí? Es decir, debemos detectar las necesidades de los estudiantes, las necesidades educativas de cada uno, porque cada uno es diferente. El estudiante, por ejemplo, ciego total, no es lo mismo que el baja visión. Las adaptaciones son diferentes. Lo mismo pasa con el tema intelectual. Entonces, son distintos los temas. Entonces, aquí algunos de los compromisos que nos da la convención para la participación, para la igualdad de oportunidades en el tema de la educación. No quiero detenerme mucho aquí, porque esta es la parte que me interesa que ustedes vean. Esta es la parte en la cual quiero detenerme más, porque es la observación general número 4 de las Naciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y aquí nos dice algo que debemos tomar en cuenta. Primero, la situación de los países. Aquí claramente nos trae a colación que la educación no está siendo ejercida por muchas personas con discapacidad. Algo que nos debe preocupar no solo al Estado, porque en los últimos años hemos dejado que el Estado es el único que tiene que preocuparse y yo no. Todos debemos preocuparnos de esto, porque el que muchas personas en el mundo no accedan a la educación y que tengan discapacidad es algo que se debe poner atención. Y otra de las cosas que también nos dice aquí este instrumento, todavía existe la educación segregada. Es decir, todavía yo considero que lo mejor es ponerle en un mundo paralelo al chico porque no va a poder desarrollarse de forma regular. No. Si usted quiere tener éxito,
con el estudiante con discapacidad, tiene que ponerlo con los estudiantes regulares. Eso es el proceso que se tiene que llegar. Aquí también nos dice la observación 4 que el modelo de educación inclusiva no se ha implementado adecuadamente por algunos factores. Algunos de ellos, por ejemplo, por el desconocimiento del modelo, por la falta de participación, por el miedo. Otra de las cosas, miren, por el miedo también no se implementa este derecho, ¿sí? Este modelo de educación inclusiva, uno de los temas que debemos ir rompiendo. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite participar, nos permite fortalecer los talentos. Aquí hay algo que yo quiero que ustedes también tengan muy claro y tomen nota. ¿Qué nos dice la observación? Cuando hay la denegación de ajustes razonables, incurro en discriminación. Ojo, ojo con esta parte. Si yo tengo una universidad y, por ejemplo, no adapto mis materiales al sistema Braille o a la tecnología, que ahora la tecnología es mucho mejor, en mi criterio, si yo no hago estas adaptaciones, estoy incurriendo en una denegación de ajustes razonables que consecuentemente me llevan a discriminación. Y eso lo dice la observación 4. Miren esto. Entonces, ¿qué les recomienda a los estados? Que se fortalezcan las estrategias, la participación en la educación inclusiva a todo nivel. Es decir, debe haber educación inclusiva a todo nivel. ¿Qué es lo que también está sucediendo? Que muchos estados, por ejemplo, si ustedes leen estos informes de las redes de educación inclusiva, solamente hacen énfasis en la educación media, en lo que es niños con discapacidad, jóvenes con discapacidad. Pero ¿qué pasa con el nivel superior? Y hay algo a mí que me alarma. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ya la situación actual de América Latina y de Ecuador. Voy a pasar. Miren esto, aquí hay algo terrible. Primero, otra vez, se comparte la idea de que en América Latina no hay un oportuno acceso al derecho a la educación. Primera cosa. Y segunda cosa, miren, en las universidades apenas el 1% tiene discapacidad. Esto es otro dato que no es del mundo, este es de Latinoamérica y este es algo que nos debería alarmar. Esto es algo que nos debería poner a pensar qué está pasando con la política universitaria, qué está pasando con los programas de educación inclusiva. ¿Sí? La observación 4 ya nos está dando algunos datos y algunas estrategias, pero en Latinoamérica vemos que vuelve a pasar exactamente lo mismo. Ahora, antes de hablar de algunos países, porque aquí les estoy compartiendo parte de mi estudio que he realizado respecto a este tema, es importante señalarles algo. Cuando yo he conversado con chicos, estudiantes universitarios de Perú, de Colombia, de Chile, de México, en algunos espacios, tenemos el mismo criterio. Cuando yo les digo, es que en Ecuador todavía no hay política universitaria, es que en Ecuador las universidades no están concientizadas, es que en Ecuador no hay accesibilidad. Y una amiga de México me dice, pero es que en México pasa lo mismo, desde México pasa esto. Yo le digo, oye, pero entonces el problema no es solo Ecuador, el problema es América Latina y el trabajo debe ser con América Latina, no solo con el Ecuador. El Ecuador es un país pequeño, sí, pero ¿por qué nuestros esfuerzos llevarnos y trabajar en conjunto? Vamos a ver qué han hecho algunos países. Aquí tenemos Chile. Chile, por ejemplo, dice uno de los avances que han tenido un aumento de estudiantes significativo, primera cosa, y segunda cosa importante, que ellos expidieron la ley, esto nos dice Álvarez, es un investigador en el tema de educación inclusiva, y él nos dice que hay la ley de educación inclusiva, en la cual esta ley sí tiene muchas disposiciones normativas muy interesantes, pero ¿qué pasa con el cumplimiento? No hay un efectivo cumplimiento, y ese es el problema. Es decir, algo que pasa en América Latina, la ley en letra muerta. Sin embargo, en Chile hay un aumento de estudiantes. Luego vamos por México. México, según Fajardo, en 1999 ya crean un programa para el desarrollo de las personas con discapacidad. Luego, en 2011, expiden la Ley de Igualdad de Oportunidades y las personas de inclusión de personas con discapacidad, muy importante también en 2011. Y luego, aquí en México hay algo que es bueno resaltarlo,
ellos tienen el manual de educación inclusiva en el sistema universitario. Miren, esto es importante porque allí tienen exactamente los procesos a seguir para que un estudiante con discapacidad pueda acceder a la educación superior. Miren, esto tiene un avance México. Y luego hablemos de Argentina. Argentina también, que como hemos podido ver, sí tiene avances significativos en el tema de la discapacidad. Allí, por ejemplo, también tenemos la ley de inclusión, ¿cierto? Y tenemos aquí algo interesante, que es la Comisión Provisoria Universitaria, que hasta 2017 estaba compuesta por 40 universidades. Miren, entonces aquí algunos de los esfuerzos que han realizado algunos países de América Latina. Sin embargo, las estadísticas todavía dan que las personas con discapacidad no acceden del todo a la educación superior. Diapositiva 3. Ecuador, he escogido Ecuador porque, como les decía al inicio de la ponencia, es el país donde yo estoy radicado y es el país donde lo que queremos saber, ¿no? La mayoría de personas estamos acá en Ecuador, la fundación es de Ecuador y queremos conocer. Primero, el derecho a la educación, recordemos, tiene protección constitucional, ¿sí? Es decir, en la norma suprema del Estado, que tiene un montón de artículos. Allí hay derechos específicos para las personas con discapacidad y allí nos hablan del derecho a la educación. Allí tenemos en la Constitución. Luego, en la LOS es la Ley Orgánica de Discapacidades, hace una regulación, ¿cierto? Un desarrollo de estos derechos, pero ¿qué pasa en la educación superior? Y ahí hay algo que coincide con lo que les decía hace unos minutos del tema de que no hacemos énfasis en la educación superior. Solamente me habla de becas. Si ustedes leen el artículo referente a educación, habla sí de la igualdad, de la educación para los niños, de las escuelas, pero en la educación superior solamente habla de becas. Y eso no es. La educación superior va más allá. Tiene otros componentes que debemos tomar en cuenta al ingresar a una universidad. Y esto lo hablo desde mi experiencia y desde la investigación que he realizado. Ahora bien, aquí hay un informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo les invito a todos a revisar este informe, a leer este informe. Cada uno de los países tiene un informe distinto. El de Ecuador es de octubre de 2019. Cada país tiene uno. Ustedes van a la página del comité y allí pueden encontrar este tema. Entonces, es importante esto del informe de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos dice respecto a educación? A educación nos dice primero que no se le preocupa al comité que no existen programas que busquen la educación inclusiva y le preocupa la segregación. Miren esto, el modelo de segregación, que todavía existe escuelas especiales, colegios especiales, ¿sí? Esto es algo que el comité no quiere que haya en Ecuador. ¿Qué nos dicen recomendaciones? Que se reforme la LOD. Obviamente que tiene que reformarse la LOD en educación. Si solamente me habla de becas, hay otros derechos, hay otros temas que son importantes. Y también dice, con base a la observación número 4 y con respecto al objetivo 4 de desarrollo sostenible, es importante que en este caso de la educación se realicen programas, políticas y estrategias para garantizar la educación inclusiva a todo nivel, fomentando la participación de las personas con discapacidad. Entonces, ahí sí, miren, es un llamado de atención que nos hacen al Ecuador. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta de este informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que es tan importante, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Bueno, a ver, como yo les decía al inicio, ya hemos abordado el tema normativo, algunas debilidades de pronto que existen, pero no debemos quedarnos solo allí, sino yo quiero traer aquí a este foro la importancia de la educación inclusiva y cómo las personas con discapacidad estamos llamados a participar, ¿sí? Aquí tenemos el problema y la solución que les voy a presentar. A ver, yo he tomado como base el grupo de las personas con discapacidad visual total. Ojo, esto es un modelo que yo les traigo para que después ustedes puedan investigar y puedan empoderarse de los otros temas de discapacidad. Pero les he traído como un modelo de cómo estoy realizando yo mi estudio para que ustedes se den cuenta que el tema de la educación
inclusiva podrá mejorar únicamente si las personas con discapacidad nos empoderamos en esto. Entonces, yo he cogido a las personas con discapacidad visual total porque es el grupo que yo manejo y el tema en el cual tengo experiencia. Y aquí, por ejemplo, en la política, pude detectar, haciendo un minucioso trabajo de campo y recolectando datos y hablando con diferentes docentes y educadores, y el tema universitario también con autoridades, cada universidad le está dando un tratamiento distinto a la persona con discapacidad. Mientras hay universidades que tienen políticas muy bien elaboradas, incluso reglamentos, hay otras universidades que dicen, bueno, cuando venga el estudiante con discapacidad, ahí veremos qué hacemos. ¿Cierto? Eso es terrible, por ejemplo, eso me dijeron en una ocasión. Lo mismo, y hay algunos ejes que he tomado en cuenta, la accesibilidad. ¿Por qué la accesibilidad? Porque ustedes no van a pretender que yo llego a una universidad y me quedo sentado en un pupitre. La universidad tiene muchas actividades, tiene actividades lúdicas, actividades deportivas, actividades culturales, religiosas, es decir, y yo quiero moverme por esos diferentes espacios, pero si yo no cuento con accesibilidad, aquí también hay la desigualdad, ¿no? Mientras hay universidades que tienen rotulación en braille, piso podotáctil, hay otras universidades que no tienen nada. Y era triste, por ejemplo, una universidad, no voy a dar el nombre, pero era triste cómo se caminaba por un senderito y a los dos lados había precipicios. Esto es triste, mis amigos. ¿Y cómo una persona con discapacidad visual, por ejemplo, va a hacer esto y va a caminar? Una persona con silla de ruedas caminando por un sendero pequeño, esto es terrible. Lo mismo sucede con la adaptación curricular. No, dice, bueno, cuando venga el estudiante ahí veremos qué hacemos o le hacemos que escuche. O sea, no hay una política de Estado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es? Y esto les invito a pensar. En nuestra Constitución tenemos los consejos para la igualdad de género, de discapacidad. Aquí el principal responsable es el CONADIS. Pero díganme ustedes si el CONADIS siquiera ha pensado en esto. No, CONADIS tiene intereses políticos. Ojalá esto cambie pronto. Pero allí vemos la falta también de compromiso del Estado con el colectivo de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no hay seguimiento, porque no hay capacitación. Miren, capacitación docente tampoco existe. Los docentes no saben cómo trabajar. Por eso, incluso me acuerdo que un docente me decía, el decano de mi facultad, el actual procurador general del Estado, me decía, hay un docente que me comentó que él tú no tomaste con él clases, porque yo podía escoger los docentes, ¿no? Y él estaba contento que no te tocó porque decía que no sabe cómo hacer. Y él me dijo unas palabras que yo, si es que hay aquí docentes, les invito a que piensen esto. Me decía, qué pena de aquel docente que no le toca a una persona con discapacidad como alumno. Pero dichoso aquel docente que le toca a una persona con discapacidad porque va a poder aprender y va a poder seguir ampliando su conocimiento. Él decía, ustedes no piensen que uno como docente aprendió y ya no va a nunca más a seguir nutriendo su conocimiento. No, uno tiene que abrirse, uno tiene que aceptar las nuevas realidades, uno tiene que estar dispuesto a aprender. Entonces, cuando el docente dice, mejor que no me tocó, se pierde una oportunidad grande de poder aprender y poder desarrollar su futuro. Eso me decía el decano y por eso les digo, esta oportunidad de hacer inclusión es importantísima. Vamos con... Yo no me quedo en el problema. A mí siempre me gusta ver el problema, pero también traer soluciones. Y aquí algunas de las... No les voy a compartir toda la propuesta que yo tengo porque me quedaría hasta la noche y hay ponencias muy interesantes que abordar, pero sí, aquí algunos de los temas, por ejemplo, en el tema de accesibilidad, primero en política, un mayor involucramiento del Estado, no solamente el Estado, sino también la sociedad civil, las personas con discapacidad, ya vamos a hablar más adelante de esto. En accesibilidad necesitamos, por ejemplo, qué bueno sería que en una universidad, como tema de tesis, un estudiante de ingeniería, por ejemplo, elabore un aplicativo para que el estudiante con discapacidad pueda tener un mapa interno en la universidad y con su celular pueda caminar. Por ejemplo, la implementación de piso podotáctil, ¿no? En accesibilidad, en las medidas de, por ejemplo, de capacitación docente, que hayan formaciones e incentivos para los talleres, en adaptación curricular, por ejemplo, que del tema de las evaluaciones se realicen en un sistema oral, en un sistema escrito, en computadora, que se fortalezca la tiflotecnología, cómo hacerlo,
los recursos, por ejemplo, hacer convenios interinstitucionales. Hay universidades que ya tienen bibliotecas digitales, ¿sí? Para fortalecer los sistemas. Es decir, yo no me quedo en el, tengo el problema, qué pena. No, tenemos que plantearnos el qué voy a hacer frente al problema, no quedarme solamente llorando en la situación. Y por eso aquí están algunas de las soluciones que yo he buscado desde mi experiencia, desde la investigación que he realizado y desde la normativa, que es lo que falta por mejorar. Diapositiva 17, conclusión. Bueno, aquí para ya ir concluyendo, les digo, el tema es tan apasionante que a mí me gustaría quedarme hablando y debatiendo, pero por eso vamos a abrir el espacio de preguntas. Yo creo que Jorge sí me va a dar esa oportunidad, pero para concluir, primero, mis amigos, existe normativa internacional que protege el derecho a la educación inclusiva. Fundamental, existe esta normativa, está presente, ¿sí? Otra conclusión también que podemos ver es que Latinoamérica está haciendo esfuerzos por implementar este derecho, ¿sí? Por buscar materializar esos compromisos que ratificaron en las convenciones, en los instrumentos internacionales, muy importante. Y también la importancia de la investigación académica. Ustedes vieron un estudio de caso, qué bueno que sería plantear, y ahí voy pasando a las recomendaciones, porque quiero hacer, como dicen vulgarmente, un jalón de orejas a la gente con discapacidad. Y me hago mea culpa también. Algunas de las cosas. Hace un par de meses yo tuve la oportunidad de conversar con uno de las personas que participaron en la elaboración de la CIADIS y de la CRPD, una persona de Panamá, y él me decía algo, dice, yo quisiera que mi sueño, porque yo le preguntaba, y bueno, ¿qué se puede mejorar en la convención? Si es perfecta. Y él me dijo algo que es verdad. Dice, yo lo que más quisiera es que para el 2050 yo ya no quiero ver estos compromisos. Yo lo que quisiera es que haya gente joven que se ponga al frente y elaboren una nueva convención, con nuevos compromisos. Porque no vamos a quedarnos las personas con discapacidad solo con esto. Este instrumento no es estable. Este instrumento no es estático, mis amigos. La sociedad cambia. Y qué bueno sería que jóvenes podamos hacer cumplir ya estos compromisos, agotar estos compromisos de la convención y hacer una nueva convención. Y para eso necesitamos del Estado y de la sociedad civil, importantísimo. Luego, para América Latina, hay el objetivo 17 de desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice ese objetivo? Deberá existir cooperación internacional. Lo que yo sueño, mis amigos, y como activista se los digo, que haya en América Latina medidas mínimas de inclusión. A mí realmente me da mucha pena cuando veo que a las universidades solamente accede el 1%. Esto nos debería alarmar a todos, porque nos está diciendo, y bueno, ¿de qué sirven los compromisos de la convención? Porque usted ve la convención, es perfecta, pero ¿qué pasa con la práctica en Latinoamérica? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Entonces, para eso necesitamos la cooperación internacional con los estados, las organizaciones de personas con discapacidad. Y en último término, hace un par de meses estuve en un foro de la importancia de la investigación académica. Y ahí me acuerdo que un español nos decía, si ustedes quieren generar cambios, tienen que empoderarse e investigar. Las personas con discapacidad, y por eso es que incluso han abusado de nosotros, somos expertos en quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada y esperar que nos den haciendo. Y solamente reclamamos derechos. ¿Qué pasa con las obligaciones que tenemos? ¿Qué pasa con las sanciones que podemos tener también a nuestros actos? ¿Qué pasa con nuestro involucramiento en esto? Yo no puedo solamente dejarle, papá Estado, usted ayúdeme. No. Las personas, por eso quiere, la convención rompe esas barreras sociales, porque quiere que nosotros nos empoderemos y nos podamos involucrar en estos procesos. Entonces, ahí sí yo les invito, amigos con discapacidad, dejemos de ser conformistas. A mí me gustaría, esta investigación yo ya la voy a publicar muy pronto, pero me gustaría que haya más investigaciones, por ejemplo, situación de las personas sordas, se me ocurre un ejemplo, situación de las personas sordas en las universidades del Ecuador, por ejemplo. Qué bonito sería ver un estudio de eso. Luego que las personas físicas, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando se va fortaleciendo la investigación académica, y hay la publicación de resultados,
ustedes van a poder darle al Estado, y no solamente al Estado, sino a todos, esa oportunidad para participar y para que pueda fortalecerse este derecho. Cuando yo logro la efectiva investigación académica con resultados, lo que estoy haciendo es dando avances significativos que, entre otras cosas, me permiten fortalecer este derecho. Nosotros estamos llamados a plantear las propuestas, no solamente decirle, vea, papá Estado, este es el problema y usted ayude. No, Estado, usted es el que me dio las reglas, esto está pasando y esto quiero que haga. Y este seminario que estamos teniendo aquí, mis amigos, quiero invitarles a que no solamente se queden con lo que les he dicho yo o lo que les van a decir en las otras ponencias. Quiero que de aquí ustedes se lleven una espinita, un bichito, y que ustedes digan, bueno, este tema me interesó, ¿qué significa? ¿Qué significan los modelos educativos? ¿Qué significa la convención? ¿Qué significa la ceguera? Yo qué sé, cualquiera de los temas. Pero con eso ustedes tienen insumos para poder seguir investigando, seguir profundizando, y ese es ahora el objetivo del conocimiento. Yo no vengo aquí a decirles, yo soy el sabelotodo, como era antes, ¿no? El ponente del sabelotodo. No, ahora ustedes también pueden con la tecnología investigar, no solo ver memes, sino también investigar, educarse y fortalecer el proceso educativo. Solo con una verdadera unidad y con procesos educativos eficientes y de investigación académica sumado a esto y una toma de conciencia, vamos a lograr tener un verdadero y pleno ejercicio del derecho a la educación. Está en nosotros seguir, como les digo, disfruten de este seminario, pero sí, por favor, investiguen un poco más. Yo recuerdo cuando a mí el español me dijo, oye, la investigación académica es importante, y dije, ¿por qué será? Después me metí a otro curso y entendí por qué es la importancia. Entonces, es importante capacitarnos todo el tiempo, en vez de estar en cuarentena mirando hacia la ventana sin saber qué hacer y tristes, pongámonos a investigar, que es lo mejor. Mis amigos, les quiero agradecer por la oportunidad. Ojalá pues se pueda abrir el foro para las preguntas, que estaré dispuesto a responderlas, y agradezco por esta oportunidad. Y recuerden, todos aquí hacemos inclusión y las personas con discapacidad tenemos derechos, sí, pero también tenemos obligaciones que debemos cumplir. Muchas gracias. Perfecto, Kevin. Ahí estamos con Kevin Freire, ¿no es cierto? Y abrimos el espacio para preguntas, justamente, ¿no? Para que sea justamente el público quien despeje dudas con referencia a temas que deseen consultarle, en este caso a Kevin Freire. Dejamos el espacio abierto entonces. Consultas, por favor. Jorge, Belkis, profesora Belkis. Sí quería felicitar a Kevin por toda esa presentación bastante completa. Se nota que hizo una investigación bastante amplia. Y eso es lo que hay que hacer, aportar desde nuestros espacios, desde nuestras experiencias y conocimientos, para que sea una realidad consolidada la educación inclusiva. No es un paso, no es fácil, es un reto, pero pienso que en la medida que todos aportemos desde nuestros espacios, podemos ir consolidando y haciendo realidad una verdadera educación inclusiva. Y es desde estos grupos que tienen su vulneración, desde las personas que trabajamos con educación especial hace tantos años, es que podemos encontrar la solución. Y la investigación es clave en todo eso. De verdad que felicito tanto a Kevin como a Anderson por sus experiencias y a ustedes también por cada uno estar buscando la solución, pero desde nuestras propias necesidades y desde las necesidades de ustedes. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee intervenir, por favor? Hola, sí, nuevamente yo, Inesita. Bueno, felicitar al compañero, una exposición magnífica. Creo que las aportaciones son siempre y deben ser de forma positiva. De acuerdo con la compañera que me precedió en la palabra, ella pues menciona que debemos ir aportando, totalmente de acuerdo que con las experiencias adquiridas en el camino, debemos ir aportándole a este proceso de educación inclusiva para que nuestros compañeros que están aquí, tanto empezando
su estudio ya en los niveles altos también, todos puedan contar con ese apoyo y que, como mencionaba el abogado, que decía el compañero, que vayamos a tener ya no esta convención, sino ese grupo de jóvenes que estén empoderados y que puedan hablar ya de otros temas más allá de lo que ha sido la violación a nuestros derechos, sino que ya ellos puedan hablar de una efectiva educación inclusiva, porque todos sabemos que sin esa inclusión, sin esa educación, nadie con o sin discapacidad, pues difícilmente avanza. Así que de forma general y en el caso nuestro de la educación inclusiva, pues que podamos hablar y aportarle a ese proceso para esa nueva generación. Muchas gracias. Perfecto, Inesita, un abrazo. Kevin, ¿algo más que tengas que intervenir? ¿O alguien que tenga, en este caso, consulta para Kevin? Bueno, Jorge, pues si alguien tiene alguna consulta, aquí pues dispuesto a responder. Como les digo, este es un proceso en el cual vamos aprendiendo todos, un proceso en el cual vamos fortaleciendo y sobre todo, pues, qué importante será que en estos procesos se vayan involucrando también las personas del tema que están en las universidades. Y algo que me olvidaba decirles es que si tenemos estudiantes en las universidades, yo quiero invitarles que no el docente sea el que le invite, sino uno mismo a investigar, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estuve en la Universidad Católica, habían algunas cosas que yo decía, bueno, esto no es inclusión, ¿cierto? Y empecé como a escribir las vivencias, decía, no, algo tengo que hacer. Y si estoy en la universidad con todo el sistema de la investigación académica, el tema del proyecto de tesis, el tema de los proyectos de investigación también que se hacen, y el centro de publicaciones, sobre todo hay muchas universidades que publican todos estos trabajos, ¿por qué no publicar esto y llevarlo y darlo a conocer? ¿Sí? Porque muchas veces son conversaciones de pasillo, de pronto conversaciones que se tienen entre amigos, pero qué mejor que investigar esto, hacer una investigación grande que sí, requiere de esfuerzos, como les digo, a mí me tocó hacer una investigación en diferentes universidades del país, pero esos esfuerzos tendrán una recompensa, no la recompensa de que me reconozcan, o sea, eso yo les digo así, honestamente, es lo de menos la recompensa, sino esa labor de servicio. Yo soy activista, les digo, por esa labor de servicio, soy muy creyente, Jesús me manda esa labor de servicio, y lo que yo más quiero es que estos índices que les indiqué en la presentación de discapacidad suban y ya no tengamos esto, sino que, por ejemplo, diga, la estadística de personas con discapacidad es del 100% inclusión. Qué hermoso sería eso, ¿no? Y no es utópico, se puede, pero debemos involucrarnos todos y es un compromiso de todos. Perfecto. Antes que te no vaya, Kevin, te tengo una consulta y a lo mejor esto anime al público a querer saber un poquito más de este detalle. Porque, a ver, has hecho una publicación o una investigación interesante, curiosa. Esto demanda de tiempo y bien indicabas en su momento como que la tecnología la tenemos en cierto aspecto como para cualquier otra cosa, no para informarnos, para capacitarnos nosotros eh, en nuestro yo personal. Con estas publicaciones que hace, que es como países europeos poco a poco han ido cambiando el nivel de vida para ciertos grupos o colectivos de personas, haciendo justamente publicaciones científicas. ¿En qué tiempo crees aproximadamente que el Ecuador podría dar un giro, no en su totalidad, pero sí al menos un giro donde más allá de decir en el papel se garantiza al grupo por la ley tal, el derecho X, ¿en qué tiempo crees que Ecuador pueda ya en su ejercicio, en su realidad, en su práctica, garantizar los derechos para las personas con discapacidad en una plenitud, al menos en sector como la educación, que es donde es muy deficiente todavía? Bueno, gracias Jorge por tu pregunta. A ver,
en el tema histórico del Ecuador de las personas con discapacidad, ha habido esfuerzos muy interesantes, pero el problema es que la principal situación para que los derechos de las personas con discapacidad no avancen es el tema que no son debidamente regulados, es decir, no se cumple con los compromisos de la convención y no son redactados por personas capacitadas en esto. Tenemos en la asamblea personas con discapacidad muy poco, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas por las cuales la ley, por ejemplo, orgánica de discapacidades no es debidamente redactada. Y también otro de los problemas, digo, no quiero hacer político el asunto, pero voy a tratar de irme por el tema público, es que lamentablemente no se puede avanzar en derechos por la corrupción que hay en el Ecuador. Qué triste que es que un derecho, una medida afirmativa, como poder traer, no vehículos, no hablemos vehículos, o sea, estas medidas son, por ejemplo, yo utilicé estas medidas para traerme un bastón, que ni siquiera me sirvieron porque al final me cobraron impuestos, ¿no? Esto, por ejemplo, son medidas afirmativas que se las debe aterrizar de buena manera. Pero ¿qué pasa? Cuando hay actos de corrupción, justo estoy ahorita en una beca en el Observatorio Anticorrupción, y allí nos hablaba una experta en el tema de derechos humanos que la corrupción es uno de los principales problemas que impide el tema de la progresión de los derechos humanos. Y es así. ¿Por qué? Porque esto hace que las comunidades sientan desconfianza, que no se hagan propuestas, que se pierda incluso las esperanzas en estos temas. ¿Por qué? Porque son aprovechados por unos pocos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un Estado, por ejemplo, que quiere garantizar todo y que quiere dar todo, pero aparte de eso, no solo que garantiza, sino que hace actos de corrupción, ¿cómo yo voy a pretender que esto avance? Esto de los derechos de las personas con discapacidad, con gente capacitada, con gente que conoce, con un CONADIS sólido sobre todo, ese es el problema, con un CONADIS sólido. Esto yo creería que máximo en una década, en 15 años ya se podría cumplir. Todo, no solo la educación sería menos, porque si nos ponemos a trabajar en esto y hacemos investigación, Ecuador tiene con qué. Ecuador tiene las posibilidades, sino que el problema es que lamentablemente con leyes mal hechas, con un Estado en el cual dejamos que todo lo haga y no podemos, en todo quiere meterse el Estado, no deja que, por ejemplo, la empresa privada entre para poder auspiciar, para poder beneficiar, para poder hacer convenios, en la cual no se permite que, por ejemplo, qué bueno sería que la empresa extranjera, que también hay empresas extranjeras, puedan involucrarse en estos procesos educativos. Qué lindo sería hacer una alianza con JAWS, con Microsoft, por ejemplo, con Apple. Pero, ¿cómo van a entrar si para entrar aquí el Ecuador, el Estado, le pone un montón de impuestos y aparte de eso, ese dinero, esos impuestos para el tema de inclusión, no los usan, sino para corrupción? Entonces, ahí viene el problema de por qué no se puede avanzar. Tenemos una normativa, si ustedes la leen en la Constitución, una normativa pero perfectísima, ¿no? Que uno dice, estoy viviendo en el cielo, pero cuando ustedes van a la práctica, no se cumple por estos problemas, porque el Estado no se involucra, porque no hay personal capacitado. Entonces, ahí también yo creo que es también mea culpa, ¿no es cierto? Porque las personas con discapacidad a veces queremos, pero a veces dejamos, decimos, no, que otros se ocupen. Entonces, es momento, yo creo, ya de empezar a luchar por nuestros derechos, a investigar, a tocar puertas. Es una de las cosas que yo aprendí en un seminario en México. Nos contaba, ¿no? Una chica no vidente, y nos decía ella, yo toqué muchas puertas en el Estado y en la empresa privada. La mitad de empresas me dijeron que ese proyecto no es viable. Miren lo que es eso. Y otras, en cambio, me dijeron, ¿sabe qué? Le vamos a dar el apoyo. Va a haber personas que le van a decir, vea, su lucha no sirve. Y a mí me han dicho incluso personas, ¿para qué luchas por eso? Si eso no sirve, si eso no tiene validez. Pero en cambio, que le motivan. Entonces, depende también de la voluntad que nosotros podamos tener y también de esa voluntad política. Es necesario que la gente con discapacidad, muchos dicen, no quiero hacer política, es necesario meternos en la política, porque si no, se abusan de nosotros. Perfecto. ¿Alguien más que tenga consulta para Kevin? Bueno, parece que ya no tenemos consulta, Kevin. Gracias por acompañarnos, Kevin Freire. Bueno, pues agradecer primero a la Fundación ANEUPI. Espero que la
presentación que les he realizado, que ha sido con todo el cariño, ha sido con toda la entrega, pues haya podido transmitirles algún mensaje, que les haya podido dejar, como les digo, esta espinita para que ustedes pues sigan investigando, sigan dando aportes, ¿sí? Esta investigación, esta presentación, que haya sido del agrado de ustedes, sobre todo pues que podamos seguir juntos contribuyendo y colaborando en este tema de la educación inclusiva. Si es que tienen de pronto dudas, y es importante también, me olvidaba por interno, o quieren alguna pregunta, de pronto algunos dicen, no, es que no quiero preguntar porque me incomodo, o quisiera de pronto un tratamiento más personalizado. Bueno, los ponentes pues tenemos los contactos, les voy a dejar acá por interno los contactos para que ustedes si quieren escribirme o algo de eso, pues estamos. Les digo, en este tema estamos juntos trabajando, estamos juntos colaborando, y yo, como lo reitero, estoy en esta labor de servicio que quiero realizarla de la mejor manera. Así que agradecer a la Fundación, agradecer también a ti, Jorge, por el tema de la moderación, muy, muy buena, también la pregunta excelente, y también pues agradezco a todas las personas que me han acompañado. Así que cualquier comentario, crítica constructiva, estamos aquí para escuchar. Y recuerden que todo para las personas con discapacidad, y no hagan políticas sin la participación de las personas con discapacidad. Siempre involucrémonos, y nosotros como personas con discapacidad seamos responsables, no solo exijamos, sino también cumplamos. Muchas gracias a todos, una buena tarde. Perfecto, fue la ponencia de Kevin Freire, doctor, ¿cierto?, en lo que corresponde, o especialista en derechos humanos, y nos trajo el día de hoy el tema, en este caso, debilidades que se pueden reforzar. Ya nos hablaba justamente de el tema educativo en la educación inclusiva. Esto, lógicamente, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la docencia. Así que ahí estuvimos en este detalle con nuestro ponente el día de hoy. En nuestra planificación no tenemos más. No sé si Henry nos ratifica, si hay algo extra por allí. Por favor, Henry. No, no hay nada. No tenemos nada más. Entonces, antes de retirarnos, les vamos a comentar lo que vamos a tener en la tarde, ¿no? En la tarde tenemos una agenda desde las 15 horas, es la convocatoria, la segunda jornada de este día 1, donde vamos justamente a estar a primera hora con Jorge Gavilanes. Jorge Gavilanes es estudiante de la Universidad de El Azuay. Él nos comentará, nos traerá el tema de la realidad que viven las personas con, o los estudiantes, en este caso, con discapacidad en la educación superior, específicamente en la accesibilidad en la educación de modalidad virtual y presencial. Ese será el primer ponente en la tarde, y luego tenemos a las 16 horas a quien nos acompañará también. En este caso les hablo de la doctora Margarita Manobanda. Ella es especialista en educación inclusiva y nos trae el tema la realidad que viven los estudiantes con discapacidad en la educación superior, específicamente en la permanencia, ¿no es cierto?, en la permanencia en la educación de modalidad virtual y también modalidad presencial. Así que esa es la agenda que tenemos para la tarde. 15 horas los esperamos a través de esta vía, a todos quienes están lógicamente asistiendo, acudiendo a este seminario de carácter internacional dictado por ANEOPI, lógicamente, o organizado por ANEOPI, como ya es característico en esta entidad. Queremos agradecer una vez más al Instituto Crecer desde la capital de la República, pues están, como siempre, con su equipo de intérpretes de lengua de señas acompañándonos en esta ocasión. Nosotros agradecemos muy cordialmente a quienes fueron los ponentes de esta primera jornada. En este caso les hablo de Belkis Aponte, estuvo con nosotros también Juan Andrés, nos acompañó Kevin Freire, que fue el último ponente, como también en este punto les hablo de este otro ponente, les hablo de Anderson Crespo, ¿no es cierto?, quien nos acompañó en la primera jornada del día de hoy. Con ese agradecimiento, ¿no es cierto?, a nuestros ponentes y a todo lo que aconteció, nosotros estamos cerrando esta primera jornada. Los invitamos para las 15 horas estar aquí a través de nuestra vía Zoom, como también
lógicamente, retransmitiendo a través del canal digital Aneopi TV. Pasen bien, buen provecho para todos, felicidades.